Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que conocieron Apocalypse Now en widescreen a pesar de que aún era la época del VHS, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre personalidades. Francis Ford Coppola. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Sefink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a tener nuevamente un capítulo de nuestra sección de personalidades. Es el tercero que grabamos en este rubro y el día de hoy toca hablar sobre un cineasta estadounidense que es toda una personalidad, es todo un personaje. Se trata de Francis Ford Coppola, que es estadounidense con raíces, antepasados italianos. Él se creció en la cultura italoamericana, creció con muchas de las costumbres italianas, sabe cocinar, le gusta mucho cocinar y sabe hacer muy bien los guisos italianos. Es un hombre que se integró mucho, que adoptó con mucha fuerza el pasado de su familia. Él es íntimo amigo de George Lucas, de Steven Spielberg y de Martin Scorsese. Estamos hablando de un cineasta que es todo un emprendedor. Yo diría que es un emprendedor en toda la extensión de la palabra, porque no solo juntó a estos amigos cineastas en los años 60 para hacer su compañía, su estudio, más bien su estudio independiente de cine independiente basado en la ciudad de San Francisco, llamado American Zoetrope, sino que después, muchos años después, se dedicó a la producción y a la venta de vino. Y resultó ser, para mi sorpresa, aunque ahora viéndolo a posteriori creo que no debería de haber sido tanta sorpresa, pero fue un negocio impresionantemente redituable, porque pues yo parte de lo que a mí me motiva para hacer este episodio de personalidades con Francis Ford Coppola es que pues ha dado mucho de a qué hablar en el último año, en los últimos 12 meses. Primero porque estrenó en el Festival de Cannes su película Megalópolis, que fue todo un retorno. Ese sí se puede hablar de un verdadero regreso, porque Coppola es un cineasta que estuvo lejos de las cámaras, lejos de los foros y los estudios durante más de 10 años, y su negocio de vino, su negocio de venta de vino fue tan exitoso que su regreso a las cámaras lo pudo llevar a cabo gracias a que vendió la mitad del viñedo e invirtió la cantidad de $120 millones para filmar esta película Megalópolis, que se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes durante el mes de mayo, ya hace exactamente un año. Y recientemente le dieron el reconocimiento de trayectoria de toda una vida en el AFI, el American Film Institute, que es, pues, es significativo siendo Coppola un cineasta que salió de California. Es decir, él es de Nueva York, él es neoyorquino, pero fundó su estudio American Zoetrope en los años 60 en San Francisco. Entonces,
pues es significativo que el American Film Institute le haya dado este homenaje y eso es muy reciente, tiene un mes cuando mucho, estuvieron ahí Spielberg, Lucas, De Niro, sus amigos ahí para homenajearlo. Entonces decidimos hacer este capítulo de personalidades sobre la carrera de Francis Ford Coppola. Este cineasta es, ya lo hemos, pues ya hemos hablado bastante de él en este podcast porque ya tuvimos un especial de la trilogía del Padrino, ya comentamos la película de Apocalypse Now, entonces pues ya hemos dado datos, hemos compartido información, entonces voy a irme un poco más rápido en esta introducción de lo que sería con un cineasta que no hubiéramos abordado. Él estudió arte dramático en Nueva York, pero después se mudó a Los Ángeles, donde estudió la carrera de cine en el UCLA, la Universidad California, de Los Ángeles, Universidad de Cine de Los Ángeles, donde conoció justamente a estos amigos, Lucas, Spielberg, con los que fundaría el estudio American Zoetrope en San Francisco. Sin embargo, Coppola también asistió a otra escuela de cine a la que asistieron muchos de sus colegas y contemporáneos, que es pues el pequeño estudio independiente pues prácticamente de películas de serie B, esta compañía llamada The Film Group en aquel momento, eh, cuyo presidente era Roger Corman, este cineasta de justamente de películas de serie B, que pues ya tenía una carrera importante y que le dio su primera oportunidad a varios de estos cineastas, justamente a Coppola con la película Demencia 13 en 1963. Esta película a mí sí me gusta, me parece que es es una ópera prima muy sólida, es como un poquito ahí explotación de psicosis, un thriller, una película de como de traición familiar, pero que está bastante bien hecha, muy bien facturada. Eh, y fue Roger Corman justamente el que le dio la oportunidad de dirigir esta película. Ya hemos mencionado a otros cineastas como Scorsese, como Jonathan Demme o Demi, no sé cómo se pronuncie, el director del Silencio de los Inocentes. Ya mencionamos a James Cameron, otro cineasta que trabajó con Roger Corman, que se formó en la escuela de Roger Corman y después 3 años después, en 1966, Coppola dirigió You Are a Big Boy Now, una película que fue su tesis de la Universidad de Cine. Esta película se hizo con 800,000 millones de dólares y ese era el presupuesto original, terminó costando un poquito más de 1 millón, pero esa, digamos que fue como su segunda ópera prima, su proyecto universitario, como los hay muchos, como el caso de Eraserhead de David Lynch, por ejemplo. Eh, Después hizo The Rain People en 1969, que es como su película, de las películas más conocidas de él, de sus inicios. Es como casi la película que muchos piensan que es su ópera prima, The Rain People, con James Caan y con Robert Duvall. Sin embargo, pues ya comentamos en este podcast toda la historia de cómo fue que su compañía American Zoetrope se metió en problemas económicos, cómo tuvo que le quedó a deber dinero a Warner Brothers por la película de THX dirigida por George Lucas. Ya comentamos cómo fue que tuvo que ir a Paramount, tuvo que trabajar para Paramount dirigiendo El Padrino, la adaptación de la novela bestseller de Mario Puzo del Padrino. Ya comentamos los Óscares que ganó, cómo fue que se gestó la segunda parte del Padrino.
y se estrenó en 1974. Y ya comentamos también Apocalypse Now, que fue una película que en un porcentaje Coppola la autofinanció. Entonces ya estamos, pues cuando hablamos de Megalópolis, de esta película en la que puso los 120 millones de presupuesto, los puso de su propio dinero, pues ya existía el antecedente de Apocalypse Now, una película que hasta terminó hipotecando su casa para terminar de filmarla. La diferencia es que Apocalypse Now fue un exitazo de taquilla y de crítica y de público, y Megalópolis fue lo contrario, fue vapuleada por la crítica, no, y el gran público no, definitivamente que muchos ni se enteraron que existía, tuvo una distribución que pues no recaudó ni el 10% de lo que costó la película, pero bueno, ya supongo que será tiempo de hablar de ella un poco más tarde. Terminando con esta introducción, voy a mencionar otras de las películas más emblemáticas de Coppola, como Rumble Fish, esta película de 1983. Aquí ya Coppola, como todo un cineasta, pues ya maduro, ya ya tenía la palma, ya tenía 2 palmas de oro en su cinturón, o sea, aparte de todos los Óscares que había ganado, ya tanto Apocalypse Now como su peliculón La Conversación con Gene Hackman de 1974 le hicieron acreedor a la Palma de Oro. Entonces, pues ya Rumble Fish, ya digamos, ya estamos hablando de un consagrado, ya un maestro con todas las de la ley. También dirigió al año siguiente, en el 84, The Cotton Club, que es una película pues bastante interesante. Yo no la considero una gran película, pero es una película que es buena y creo yo que tiene ese toque de Coppola que lo caracteriza muy bien, que es que no le gusta repetirse, no le gusta hacer la misma película 2 veces. Incluso El Padrino 2 y El Padrino 3 son distintas a la primera, le arriesgan más, le apuestan a hacer algo diferente, porque Coppola es un cineasta verdaderamente visionario e inquieto. Entonces siempre está en búsqueda de algo diferente, algo nuevo que contar, como esa película Tucker de 1988, que yo la verdad la vi pues de puberto o de niño. Yo tendría como 12 años y yo la verdad en su momento no le agarré la onda y no la he vuelto a ver, pero desde puberto pude ver que había ahí un cineasta con una inquietud por romper el molde. Después su adaptación famosísima, clásica, de la novela de Bram Stoker, Drácula, estrenada en 1992, con un reparto increíble, con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves. Es una película que se aparta en muchos aspectos, se aparta de la novela de Drácula, pero en otros aspectos la respeta más que las adaptaciones previas. Entonces, hasta en eso es una película muy peculiar. Es la que más se aparta y también es de las que más se apegan a la novela. La película Jack con Robin Williams, que a mí me parece mala, yo esa también la vi, estaba yo adolescente, pero no la soporté y no tengo la intención de volverla a ver, pero no deja de ser ese Coppola que trata siempre de buscar algo distinto que ofrecernos, de no darnos pan con lo mismo. Después, finalmente, su última película hollywoodense, The Rainmaker, que está basada en una novela de John Grisham, es una película muy convencional, muy comercial, muy tradicional,
pero está filmada, dirigida de una manera tan magistral, de la mano de Coppola, con Matt Damon como protagonista, pero también sale Mickey Rourke, también sale Danny DeVito, también sale Danny Glover, John Boyd, Claire Danes, o sea, es un reparto súper mega estelar. Y The Rainmaker me parece una película sólida, verdaderamente sólida, con una factura impecable. Fue su última película hollywoodense. Después ya fue cuando viene su etapa de películas experimentales, Youth Without Youth del 2007 con Tim Roth, después Tetro del 2009 con Vincent Gallo o Gallo, después viene Twix del 2011 con Val Kilmer y finalmente 13 años después su regreso triunfal, yo diría triunfal porque a mí el producto me parece que es un triunfo, más allá de que la crítica, pues en general, la mayoría de los críticos terminó coincidiendo en que no es una gran película, a mí sí me lo parece, y una vez más tenemos a Coppola, a ese Coppola que no se conforma con darnos cualquier cosa. Si él va a hacer una película, tiene que ser un evento, algo especial, algo nuevo, algo distinto. Perdonen que insista tanto en esto, pero esa es la característica que yo creo que es la principal de este cineasta. Pero bueno, ya me extendí demasiado, es momento de pasarle el micrófono a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, para que nos cuente cómo ha vivido y qué le parece la carrera de este gran personaje. ¿Tú cómo la ves, Paquito? Hola Fernando, pues qué difícil dar continuidad a una introducción tan desarrollada como la tuya. Mira, yo creo que voy a empezar eh, reconociendo que estamos aquí en la tercera emisión de nuestra serie Personalidades. Dijimos que no es una serie que se planeó para ser continua. Ahorita fue, pues, se nos han ido ocurriendo las personalidades porque apenas estamos empezando, pero pues no significa que vamos a seguir sacando personalidades cada semana, sino que conforme se nos vayan apareciendo. Pues Francis Ford Coppola es el día de hoy una de las grandes leyendas cinematográficas de la historia vivas, junto con Martin Scorsese. Eh, Aún así, yo creo que tengo que hacer una pequeña renuncia de responsabilidad, y es que yo no me considero, no soy un especialista en el cine de Coppola. Y si este programa ha hecho algo, es instigarme a buscar algunas de sus películas que no conocía. Yo no las tenía ni en el radar. Honestamente, soy fan Villamelón, porque solo tengo referencias más inmediatas, pero la verdad es que con eso me basta y me sobra para hablar mucho, mucho rato. Naturalmente, mi primer acercamiento, voy a hablar en orden cronológico en la vida de Paquito, ¿no? Mi primer acercamiento con este director michigense, busqué la palabra, así se dice, nació en Detroit, Michigan, es michigense, y fue una película muy peculiar. No es que la eche, perdón, no es que le eche mucha crema a mis tacos, pero cuando era niño, a mí me gustaba tanto ir al cine que a mis papás me podían llevar a ver películas que no eran de mi edad, y aunque no siempre entendiera, yo me quedaba tranquilito y las disfrutaba mucho. Lo que yo quería era estar en el cine con mis palomitas todas chocatosas de salsa Valentina y mi coca fría, porque cinéfilo sí, pero también glotón. La película se llama Tucker, The Man and His Dream, y es una cinta biográfica de 1988 que nos presenta al ingeniero estadounidense Preston Tucker, que desarrolló un automóvil revolucionario y de bajo costo y que debe luchar contra las tres compañías fabricantes de automóviles más poderosas que se unieron para detenerlo.
Para este año, ya Coppola era un director consagrado, como nos lo ha dicho muchas veces Fernando, ya tenía varios premios, Palmas de Oro, etcétera, y él había estrenado las primeras dos partes de su saga insignia, The Godfather. Sin embargo, para mí, que en 1988 tenía 9 años, no, ese año cumplí, sí, tenía 9 años, pues él era un desconocido para mí, yo no sabía quién era. En Tucker me tocó descubrir a este director de actores que conoce al ser humano y que explota sus fuerzas y debilidades para construir realidades. Jeff Bridges es Preston Tucker y es un papel maravillosamente interpretado que nos muestra el lado compasivo y humano del personaje, pero también su obsesión que podría parecernos patológica a ratos. Es difícil platicar de Tucker sin arruinar el final, aunque al ser una película biográfica, pues también no es que sea una gran sorpresa, porque no es Tarantino recontando la historia como en Once Upon a Time in Hollywood. La fotografía de esta película, que además en cine se veía increíble, es del italiano Vittorio Storaro, famoso por sus múltiples premios a la mejor fotografía, incluyendo la película del mismo Coppola, Apocalypse Now, de la que hablaré más tarde. Storaro es un fotógrafo de grandes épicas, de historias que son más grandes que la vida, con movimientos de cámara sumamente precisos y un uso de las luces y las sombras impecable. Con un presupuesto, ya me brinqué a otro tema, perdón. Esta película, Tucker, con un presupuesto de 24 millones de dólares, solo logró recuperar 19.65. Y será esta también una marca del director que reconoce jamás haber podido hacer dinero con el cine que él mismo llama de arte. Pues sí, Tucker fue un terrible fracaso y eso me llevó a mi siguiente película de Coppola, The Godfather Part 3, El Padrino 3. Esta trilogía épica la abordamos y profundizamos en un capítulo dedicado exclusivamente a ella en la cuarta temporada, episodio 27. Como ya compartí en ese episodio, tuve la oportunidad de ver la tercera en el cine de estreno. Me acuerdo que fue en uno de los cinemas gemelos o ya eran multicinemas quizá. Las otras dos las vi en cassette con todas las desventajas que eso conlleva, pero también con todas las características nostálgicas del medio. Sin embargo, esta cinta, fotografiada por el genio Gordon Willis, solo se disfruta realmente en una pantalla cinematográfica. El tiempo me daría la oportunidad muchos, muchos años, décadas después de asistir a los reestrenos en cine y es un espectáculo único, Par particularmente por los profundos contrastes y la paleta de colores que es muy limitada y oscura, que es además un rasgo característico del fotógrafo, o si no, vean sus trabajos con Woody Allen. Aún así, el trabajo magistral de dirección es el único responsable de que esta obra funcione tan bien, incluso si se ve en un medio que no le halaga, sigue siendo una gran película. El trabajo del director con los actores y su profundo conocimiento de la historia iba acompañado a todos lados con una carpeta en la que cargaba la novela anotada y estudiada, forjaron una saga icónica e histórica. Si bien es cierto que la tercera es quizá la más floja de las tres, no deja de ser un peliculón al que además debemos el raro privilegio de conocer a Sofía, su hija, quien decide mejor dedicarse a dirigir, cosa que termino agradeciendo porque su cine me encanta. Pues después de haber visto El Padrino 3, que tampoco le fue tan bien en taquilla, pues tenía yo ya bien claro quién era Francis Ford Coppola y era un nombre que podía reconocer, así que cuando fui a ver Drácula en 1992, con perfecto conocimiento de causa, ese nombre ya me significaba algo. Ya sabía yo de quién se trataba.
Esta película es más bien comercial y no lo digo en un sentido peyorativo o de desdén, porque el director le pone el mismo entusiasmo y seriedad a todos sus proyectos, pero es un tema y una producción que sí tienen un objetivo comercial muy claro. Naturalmente, si no haces dinero con algunas películas, no podrás hacer otras que lo pierdan. En el caso de esta cinta, lo más rescatable, además del impresionante trabajo de un joven Gary Oldman en el papel del conde vampiro, es la decisión de hacer todos los efectos especiales de manera tradicional con resultados impresionantes. Incluso hay una escena filmada usando un cinematógrafo manual de principios de siglo. Todos, o al menos la mayoría de los efectos especiales, son trucos ópticos o prácticos. Drácula es una película con un reparto más popular. Tenemos a Winona Ryder como Mina. En ese momento, Winona Ryder estaba en su momento más fuerte de popularidad. Tenemos un jovencito, Keanu Reeves, pre-Matrix, en el papel de Jonathan. A Mónica Bellucci como una novia de Drácula. Y también destaca en el reparto Anthony Hopkins como el profesor Van Helsing. Este actor es un actor galés, está en su momento de mayor popularidad, pues el año anterior se había estrenado Silence of the Lambs de Jonathan Demme, y pues estaba en la cúspide, en el momento más fuerte de su carrera. Tom Waits, el famoso cantante, interpreta a Reinfield el loco y completa, o termina más bien de completar esta tropa de interesantes actores. Insisto, aun si es una película relativamente menor en su filmografía, sigue siendo una cinta de Coppola en toda la extensión de la palabra. Con un presupuesto de 40 millones de dólares, metió 215 millones 862 mil 666 dólares. Un éxito comercial que explica la supervivencia de Coppola en el medio. Al joven Paquito de 1992 le encantó. Eso es definitivo, tanto que lo llevó a ver la siguiente adaptación del clásico de horror, Frankenstein. Y aunque Mary Shelley's Frankenstein fue dirigida por Kenneth Branagh, con todo lo que esto conlleva, esta producción de Coppola es también simbólica de otra faceta del autor, que es la de productor. Originalmente, él quería dirigir, tenía los derechos del guión original y había planeado filmarla con Robert De Niro en el papel principal. Finalmente, se decidió mejor por producir y escogió a Branagh como director, que además tiene el papel protagónico como el proverbial científico loco, con resultados mixtos, más malos que buenos, o al menos así consideró la crítica, y con un presupuesto de 45 millones de dólares. Mary Shelley's Frankenstein metió 112.1 millones internacionalmente. La crítica, insisto, fue de mixta a mala, particularmente la visión de Branagh fue muy criticada y llamada por algunos, incluyendo el guionista de la película, Frank Darabont, de escandalosa y poco sutil, pero de que pegó con tubo. Este tipo de producciones son los que le han permitido tener el éxito que el suficiente para hacer esas otras películas que no van a ser recibidas con la misma, con el mismo, digamos, beneficio económico. Coppola como productor tiene muchos aciertos también, algunos de ellos ya los mencionó Fernando, pero pues yo voy a redundar un poquito. En 1971 estuvo detrás de la cinta experimental que dirigiera una joven promesa californiana de nombre George Lucas, basado en un cortometraje estudiantil con el complicadísimo nombre de THX
11384EB. La película, que ya tenía un título más masticable, THX 1138, marcaría el inicio de una amistad que duraría décadas y que sigue el día de hoy y a la que le debemos la multimillonaria franquicia de Star Wars. Es bien sabido que Francis Ford intervino y protegió a Lucas para que su película pudiera ser realizada. En 1973, Coppola produciría también la segunda película de Lucas, American Graffiti, que con un presupuesto inferior al $1.000.000 costó aproximadamente 777,000, produjo un estimado histórico de $200 millones. No hice el cálculo por inflación porque estos son estimados y es muy complicado calcular la fluctuación económica, ¿no? Esta película, además, fue elegida para su preservación por el Registro Fílmico Nacional de Estados Unidos y es una de las primeras películas, si no es que la primera, pero creo que no, de Harrison Ford, que es donde se conocerían él y George Lucas. Por esta película, George Lucas lo contrató como ebanista para que le arreglara una oficina o algunas cosas de madera que tenía que hacer y terminó siendo Han Solo en Star Wars y toda su carrera despegó. También produjo Francis Ford Coppola The Virgin Suicides en un acto de nepotismo nada discreto, porque este productor cree en el nepotismo. Es un hombre forjado en valores italianos del siglo XIX. Entonces, él sí cree que es válido meter a la familia en sus proyectos. Carmine, su papá, hizo la banda sonora del Padrino. Talia Shire es Talia Coppola, su hermana, y pues los sobrinos, Nicolas Cage, que es Nicolas Coppola, y Jason Schwartzman, que es hijo de Talia, pues todos ellos han estado en algún momento han sido apoyados por su tío en su carrera, lo que no significa que le deban toda su carrera al tío, sino que los ayudó. Y la primera película de Sofía Coppola, pues fue producida por su propio padre y probó que utilizar las influencias familiares no siempre es algo malo. Y con esta comienza la carrera de una gran directora, como ya lo había dicho antes. No volvería a producir cintas de su hija sino hasta 2006, cuando trabajó en María Antoinette, una película que a mí me resulta también particularmente entrañable, me gusta mucho. Y bueno, pues se habrán dado cuenta que me brinqué Apocalypse Now. Y pues es que resulta que esta película, que por cierto tiene su propio episodio en la tercera temporada, episodio 7, yo no la vi sino hasta ya siendo adulto. Es más, yo primero vi la edición conocida como Redux. Esta era una cinta a la que le tenía muchas ganas y al mismo tiempo miedo y respeto. Y algo similar me pasó con Los Siete Samurái de Kurosawa, que por ahí lo comenté. Pero cuando por fin me atreví, quedé prendado. Y si no digo nada más, es porque ya tuvimos un diálogo profundo grabado y pues no vale la pena andarse repitiendo inútilmente. Sobre Megalópolis, la mayoría de mis comentarios los voy a reservar para la segunda participación, para no extenderme tanto y sobre todo porque son muy complicados. Es una yo considero que Megalópolis, independientemente de si te gusta o no te gusta la película, es una obra de arte que merece que inviertas tu tiempo y tu dinero por el puro hecho de ser el hijo del amor de un director como Francis Ford Coppola. Pero bueno, voy a seguir en mi segunda participación y le voy a devolver el micrófono a Fernando para que continúe este profundo diálogo sobre el gran director michigense Francis Ford Coppola. Muchas gracias, Paquito. Qué interesante todo lo que nos mencionas sobre la carrera de Coppola como productor de películas que no dirigió.
el caso de Mary Shelley's Frankenstein, dirigida por Kenneth Branagh, que sí, a mi parecer es una película fallidona, pero interesante. El público no respondió, digamos que no respondió de una manera tan espectacular como respondieron con la Drácula de Coppola, pero sí, sí fue una película redituable, la de Kenneth Branagh. También qué interesante lo que nos menciona sobre George Lucas, que definitivamente que le debemos en muy buena medida le debemos Star Wars a Coppola, por lo que ya nos mencionaste, porque él fue de los que protegieron e impulsaron a Lucas con su ópera prima THX 1138, porque él produjo American Graffiti y porque gracias a eso, el ejecutivo de Fox que le dio la luz verde a la Guerra de las Galaxias no estaba convencido del guión de George Lucas. Era un guión de 200 páginas, muy largo, muy confuso, y el ejecutivo de Hollywood le dijo, mira, no le entiendo a tu guión, pero tienes talento. Y esto lo dijo basado en THX 1138 y en American Graffiti. Entonces le dijo, te doy libertad, te doy este presupuesto que era limitado, pero te doy libertad porque sé que puedes hacer una película que valga la pena. Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. George Lucas es en muy buena medida responsable de que exista Star Wars, además de que Lucas iba a ser el director original de Apocalypse Now, y cuando Coppola finalmente le dijo, oye, ya te la voy a producir, ya tengo dinero, ya soy famoso, ya tengo una palma de oro, Óscares, Lucas le dijo, gracias, pero ya tengo mi propio proyecto en Fox. O sea, así de exitosa es la historia, así de hollywoodense, así de cuento de hadas es la historia de estos dos grandes amigos y grandes cineastas. También algo que me pareció muy interesante de tu primera participación es tu historia personal con Coppola y voy a mencionar la mía de manera muy breve porque me parece interesantísimo que es muy parecida. Eh, Creo que pienso que tampoco es raro porque pues tú y yo tenemos la misma edad, eh, que nos formamos como cinéfilos en los mismos años. Entonces, yo también, la primera película que vi de Coppola fue Tucker. Yo no tuve pues la fortuna de verla en cine, yo la vi rentada en VHS, pero también fue mi primera película de Coppola y El Padrino Parte 3 también fue mi segunda película de Coppola y desafortunadamente tampoco tuve la fortuna de verla en el cine, yo la vi en el canal de cable Cinema Golden Choice. Yo vi que decía que estaban pasando la trilogía del Padrino, pero cuando yo sintonicé el canal, la segunda película ya estaba por terminar y dijeron a continuación El Padrino 3 y yo tendría unos 11 años, no, perdón, tendría unos 13 años y dije, pues nunca he visto una película del Padrino, pero yo estaba acostumbradísimo a entrar a las franquicias en su tercera película o cuarta película. Y esto sobre todo en películas de terror, ¿no? Como Hellraiser, como Halloween, como Freddy Krueger, Pesadilla en la calle del infierno. Yo ya estaba más que acostumbrado a entrar a las franquicias a la mitad. Entonces dije, pues el Padrino 3 pues a ver qué onda. Y me quedé profundamente conmovido,
aunque no conocía yo los clásicos, los peliculones que son El Padrino parte uno y parte 2, pero yo sí capté que se trataba de la historia de un gángster que se quiere redimir, un gángster que hizo mucho daño y que quiere buscar la manera de ser legítimo y que le matan a su hija. Y debo decir que me conmovió bastante. Y también, al igual que tú, mi tercera película de Coppola fue Bram Stoker's Drácula. Esta yo también la vi en el cine, también me gustó muchísimo. Como tú dices, es una película muchísimo más comercial, mucho más para un público grande, pero no deja de ser una excelente cinta. Y el hecho de que los efectos especiales hayan sido hechos de manera tradicional y estén tan logrados, tan impresionantes, creo que le suma muchos puntos a esta película. Respecto a Apocalypse Now, yo sí conocí la versión original antes que la Redux. Me parece, ¿no? O sea, no, no, ya no estoy totalmente seguro si primero vi la Redux o primero vi la original, porque, pero lo que sí tengo muy claro es que la versión original yo la conocí en un VHS rentado que estaba en widescreen y fue de los primeritos VHS que traían la película con su aspect ratio original en widescreen, en 1 por 1.85. No estoy seguro, ay sí, me falla la memoria, no estoy seguro si es muy probable que al igual que tú, también mi primer visionado haya sido Apocalypse Now Redux en el cine, pero mi visionado de Apocalypse Now, la normal, la original, no debe haber sido mucho después, debe haber sido, si acaso, meses, pero pocos meses después. Bueno, pero bueno, ya, voy a cederte el micrófono para tu segunda participación porque me interesa mucho tus comentarios sobre Megalópolis. Órale, gracias, Fer. Mira, es que dije que era complicado porque yo solo la pude ver una vez en el cine. Para mí era bien importante ir a verla. ¿Por qué? Primero, porque es un proyecto que Francis Ford Coppola ha estado tratando de levantar desde los ochentas, o sea que en la época en la que tenía la mayor credibilidad, en la que tenía la mayor influencia en Hollywood, cuando era joven, él ya tenía este proyecto en mente y ya lo estaba tratando de levantar y nunca había logrado concretar la que sería para él su obra magna, su mayor producción. Y bueno, entonces dices, ya desde ahí estamos hablando de un señor que está detrás de Apocalypse Now, que está detrás de El Padrino, que está detrás de Star Wars, que está detrás de grandes obras del cine, del comercial y del no comercial. Entonces ya desde ahí como que le debemos esa duda. Le debemos el beneficio de la duda. Ha hecho películas que no son tan buenas. Yo, por ejemplo, vi una que se llama Jack, y pues la película es divertida y sí está bonita y todo, pero es una película que no parece de Coppola. Es una película que pudo haber dirigido un director cualquiera. Es muy sencilla, si bien tiene ahí pues cosas rescatables, pero es una película sencilla. Y pues algunas te pueden parecer decepcionantes porque pues tampoco es monedita de oro. El señor hace de todo y algunas veces latina y otras no, pero se merece tener el beneficio de la duda. Yo le decía a mis compañeros, véanla por muchas razones. La principal, porque dudo mucho que la película vaya a durar en cartelera mucho tiempo. Y en segundo lugar, pues porque es uno de los grandes directores de la historia del cine vivos y en este momento está aventándose a producir o sea, está aventándose a nadar como los salmones contracorriente. Está poniendo su propio dinero, está haciendo una película
de un presupuesto exorbitante, vendió sus viñedos, él puso todo el dinero y todavía tuvieron el cinismo y el descaro de obligarlo a poner el dinero de la publicidad para exhibirle su película. Y como me decía Fernando el otro día, un aplauso a Cinépolis porque se atrevió Cinépolis a poner una película que a todas luces no iba a ser un éxito comercial, porque no es una película con ese objetivo. Entonces, para mí era importante ir, estar ahí, pagar mi boleto y mis palomitas y devolverle a Coppola los 700 pesos que cuesta ir al cine ahorita para él, bueno, pues a él ya le tocan como 7 pesos. Porque es importante ser leales, pues. Ahora, cuando yo viví la película, cuando tuve la experiencia estética de estar ahí, salí fascinado porque no es una película fácil. Y así como Humberto Eco dijo una vez, la gente ya no quiere libros fáciles, la gente quiere libros difíciles. Bueno, pues yo lo mismo digo de las películas. Ya no queremos películas fáciles porque las películas fáciles ya están fracasando. Cuando volteas a ver las películas de Marvel, por ejemplo, y yo las voy a ver, o sea, yo compro mis palomitas y yo veo películas de Marvel. Cuando ves cómo les ha ido, dices, la gente ya no quiere películas fáciles. A la gente ya le aburrió que sean predecibles, que se vayan por lo seguro. Y Y aquí tienes un director que se fue por la difícil. Megalópolis de entrada es el tipo de película que tiene muchas lecturas y que depende de la experiencia individual de ese momento. Entonces, la primera vez que la veo, tengo una lectura, estamos viendo fábula una fábula en la que la ciudad de Nueva York se convierte en una ciudad de la antigua Roma, en la que estamos comparando el imperio romano con el imperio estadounidense, están comparando ese momento en la cúspide del imperio que empieza a caer y pues lo mismo pasa, lo reflejan en Estados Unidos y en este caso, pues las clases nobles las podemos ver como los empresarios, como los políticos, hace una, eh, como una alegoría en la que estas figuras históricas se manifiestan en un contexto moderno y de ese modo podemos ver lo poco que ha cambiado también el contexto político. Esa es una lectura, pero es una lectura muy superficial porque solo pude ver la película una vez. Tampoco es fácil ver Megalópolis. Tienes que tener la voluntad de ver una película, de no tener el teléfono prendido porque te distraes y se te va el avión, porque te distraes 30 segundos y pierdes un detalle que te da una nueva lectura, un nuevo insight. El mismo Francis Ford Coppola lo dijo, esta película está diseñada para verla muchas veces, para descubrir detalles pequeños que carecen de sentido si no tienes ese bagaje de la primera o la segunda o la tercera lectura, porque él quiere que una película siga teniendo revisibilidad, que la vuelvas a ver y le descubras cosas nuevas. Esa era su intención, eso él buscó. Ahora tenemos actores buenos y actores buenos que no siempre se les ha dado la oportunidad de hacer cosas que rompan con el esquema. Tienes, por ejemplo, Adam Driver, que se hizo famosísimo por su papel como Kylo Ren, esa es la verdad, y que ha ido demostrando que pues no siempre elige los mejores papeles, pero que cuando tiene un papel difícil lo puede hacer en Historia de un matrimonio, por ejemplo, es desgarradora, es impresionante. Y también lo pudimos ver en esta película de Ridley Scott del último duelo, hace un buen papel ahí. Es un gran actor, pero en esta película tuvo que cargar con un trabajo mucho, mucho más difícil, mucho más profesional y demandante.
Tenemos también a Aubrey Plaza, que además era una personal favorita. Es un personaje que yo he seguido desde hace muchos años. La veía en televisión, en una serie que se llama Parks and Recreation, y la he visto en otras películas. La he visto crecer y convertirse en una gran actriz. En esta película hace un papel increíble, no tan separado del personaje que es Aubrey Plaza, no está tan irreconocible, pero sí es un buen trabajo, es muy buen trabajo. Pero también la película pues tiene grandes actores ya consagrados, algunos un poco menos importantes que otros, pero tiene un buen reparto. El director siempre ha sabido elegir su reparto y trabajar con ellos. También tenemos una producción de efectos especiales y una producción de diseño de arte que es impecable, que es la envidia de películas que tienen más presupuesto y que tienen más apoyo por parte de las grandes productoras. Es es una experiencia maravillosa verla en cine. Ya está disponible en Prime para la compra y para la renta. Insisto, yo digo que esta es una película que hay que ver con disposición para verla, porque es un trabajo intelectual riguroso. Así que cuando y si es que los convenzo de ver esta película, háganlo un día que no estén ocupados, que no estén estresados y que le puedan dedicar tiempo al esfuerzo intelectual de procesar una película que no es fácil. Y de nuevo, si la película no te gusta, recuerda eso que dije alguna vez, el cine no tiene la obligación de gustarte, sino de ser bueno. Puede no gustarte y seguir siendo una buena película. O al revés, puede gustarte y ser una mala película. Es un proceso diferente, es una evaluación diferente. No sean como esos eh, críticos de cine, de Instagram, y no lo digo con desprecio, bueno, un poquito sí, porque pues me incluyo, nosotros, bueno, no, nosotros no somos críticos de cine, nosotros somos cinéfilos, pero hay mucha gente que se dedica al análisis y a la crítica cinematográfica y que no tienen el bagaje cinematográfico y cultural para hacerlo y que no tienen las herramientas para evaluar este tipo de películas y que simple y sencillamente deciden con la tripa. Esta película no es así, no sean así. Esta es una obra intelectual, es un producto intelectual que requiere de esfuerzo. Ahora, si a ti te parece que es una mala película, aún después de hacer todo ese esfuerzo, también estás en tu derecho porque no hay nada más subjetivo que la apreciación cinematográfica. Pero bueno, pues uno trata de ser objetivo, uno intenta ser objetivo. Esto es cuanto opino de esa película. Insisto, solo la vi una vez y la tendría que ver por lo menos unas 3 veces más para tener un análisis mucho más profundo. Pero es cuánto, Fernando. Te devuelvo el micrófono y, no, no es cierto, todavía no he mandado mis saludos y si no, pues me voy a sentir mal después. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos los sospechosos comunes que nos siguen siempre y pues hay una pila de nombres que repito, pues ustedes saben quiénes son, pero el más importante es el de Carolina González, que es mi mujer y que funge como productora ejecutiva de este programa y sin la cual no tendría yo el tiempo ni la paciencia para poder hacer todo el trabajo que he estado haciendo. Voy muy atrasado con la carga de episodios en Spotify. Sin embargo, estoy haciendo el esfuerzo para volver para alcanzarnos y pues si he podido trabajar en esto es gracias a Carolina que nos apoya. Y por supuesto también le dedico este programa a mi hijo Mario Humberto, que ha ido creciendo con el podcast, nació a la mitad y aquí va. Y pues que quede este programa como patente del cariño y el amor que le tengo para que en un futuro se quiera acordar de su papá, los escuche. Y ahora sí, ya, Fernando, gracias por darme este tiempo y la oportunidad. Te devuelvo el micrófono.
No, Paquito, al contrario, muchas gracias a ti por dedicarle este tiempo para estar aquí con nosotros, compartiendo tus comentarios. Yo coincido contigo, la película de Megalópolis tiene que ser vista con disposición, porque definitivamente que no es una película de digestión fácil como lo es Bram Stoker's Drácula. Definitivamente que es un ejercicio intelectual de parte de su creador. Es una fábula, como él mismo lo dice. Como tú dices, es una alegoría de nuestros tiempos. Tiene mucho simbolismo totalmente desde que comienza la película. Es evidente que los personajes representan ideas, representan conceptos, representan posturas políticas y sociales, representan filosofías o posturas filosóficas sobre pienso yo, sobre esta batalla entre lo tradicional y lo innovador, o entre el progreso y la tradición. Yo también ahorita, me considero muy poco facultado para hablar sobre la película, a pesar de que yo la vi dos veces en el cine, pero yo tengo una memoria pésima. Entonces, para mí, ver una película dos veces es como si la hubiera visto solamente una. Entonces, yo no tengo tampoco las herramientas para desmenuzar o para de que le dedicáramos un capítulo a Megalópolis. Y más que ya, pues ya pasaron como 6 meses o no, yo creo que hasta un poquito más de que estuvo en el cine aquí en México, como tú dices, gracias a Cinépolis. Entonces, pues me voy a limitar a decir que coincido contigo en los puntos que dices, que es una película que no necesariamente te tiene que gustar, pero que tiene una riqueza temática evidente y que no es cualquier autor el que la llevó a cabo. Por otro lado, también estoy de acuerdo contigo, es una película que había que ir a ver porque pues por lealtad y por agradecimiento y hasta por cariño a Francis Ford Coppola. O sea, ¿cómo le vamos a hacer el feo al creador de la trilogía del Padrino, Apocalypse Now y La Conversación, con un proyecto que financió con su propio dinero, y no fue poco dinero, fueron 120 millones de dólares? Como tú dices, uno va y paga su boleto, paga uno los 700 pesos que cuesta ir al cine, de los cuales el boleto me parece que son como 80 pesos o 90, de los cuales a Coppola le tocan 40. Y como tú dices, es nuestra forma de retribuirle, o sea, es nuestra forma de decirle, aquí está mi dinero por, por puro agradecimiento en mi caso. Y también por el privilegio de ver la película en una pantalla grande. O sea, en eso es otra cosa en la que coincido contigo y en la que coincido con Coppola. Esta película es para verse en el cine. Si uno, por mucha pantalla que tenga uno en su televisor, por muchas pulgadas, híjole, no es lo mismo definitivamente que estar en una sala a oscuras con la pantallota de cine, la proyección y el sonido a oscuras. Y no solo eso, atrapado en la butaca, porque hay películas que yo sí pienso que son para verse de principio a fin sin parar, atrapado en la butaca. Hay ejemplos de películas que me vienen a la mente que son como de ese tipo. Yo diría, por ejemplo, El Faro de Robert Eggers. Es una película que la tienes que ver atrapado, sin la posibilidad de ponerle pausa, ir al baño, nada. Tienes que estar con la atención al 100% de principio a fin, porque de lo contrario se rompe el encanto. O otra película
diría yo, por ejemplo, Los Infiltrados de Martin Scorsese. Es una película que si no la ves de principio a fin, no, se rompe toda esa tensión sofocante que te da la película. Y en el caso de Megalópolis, si no la ves de principio a fin, pues todo ese viaje, esa cuestión como hasta psicodélica, diría yo, como todo ese, pues es una verdadera experiencia, es como pues como 2001, Odisea del Espacio sería otra de las películas que yo diría, es lenta, que es cansada, es intelectual, pero requiere que la veas de principio a fin, que te claves en la experiencia que te están brindando. Entonces a mí sí me da tristeza que haya mucha gente que no la vio en el cine y que la va a ver en su casa y que muy probablemente se va a impacientar, que muy probablemente cuando se dé cuenta porque yo ayer me puse a ver críticas pues sí, de youtubers que yo sigo, son youtubers que son estadounidenses y que yo coincido por lo general con su opinión, pero no coincidí con su opinión sobre Megalopolis porque todos decían que es una gran apuesta que es de aplaudirse, pero que está fallida o que está parcialmente lograda. Y yo no quisiera caer en eso con Megalopolis de decir, pues entre que se logra y entre que no, porque yo creo que no es ese tipo de película. Yo creo que es un tipo de película que es lo que quiere ser. Creo que la mano de Coppola es tan experta, es tan precisa, que la película es lo que él quería que fuera. O sea, no hay aquí errores, no hay aquí cálculos, perdón, errores de cálculo. La película, a pesar de que dicen que reescribió y reescribió y reescribió a lo largo del rodaje, eso pasa mucho, eso lo hacía Kubrick, eso lo hizo Kubrick toda la película del Resplandor y hasta Jack Nicholson se quejó de eso en el documental. O sea, eso lo hacen muchos. Eso lo hizo Wong Kar-wai en In the Mood for Love y eso no le quita que sea una obra maestra. Entonces, el hecho de reescribir durante el rodaje no significa que el cineasta esté mal o esté loco. También lo hizo Coppola en Apocalypse Now y no significa que no esté consciente de lo que está haciendo y con unas intenciones muy claras de lo que quiere transmitir en pantalla. Y esto se nota en la factura, porque la película tiene muchos efectos especiales y muchos decorados complicados y muchas pantallas verdes. Entonces, pues no sé, no es una película improvisada, es una película para cada escena requiere una preparación muy laboriosa para filmarse. Entonces, no, tampoco se puede hablar de que anduvo improvisando a diestra y siniestra, pero bueno, ya cada quien recibe el mensaje como pues de acuerdo a su subjetividad, pero sí se me hace una lástima que mucha gente la va a ver en su casa, porque creo que este es el tipo de películas, al igual que El Faro de Robert Eggers, que si la ves en tu casa, híjole, no, no tiene uno la misma paciencia, creo yo, en casa que estando sentado en la sala, habiendo hecho todo el esfuerzo que requiere llegar a sentarse en la butaca. Y eso, a mi parecer, te pone en una disposición mental mucho mayor. Pero bueno, yo con esto termino. Te agradezco infinitamente, Paquito, por el tiempo que nos dedicaste y que le dedicas en general al podcast. Y también un abrazo y un agradecimiento profundo a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, que nos permite tomarnos el tiempo para hacer este podcast. Un abrazo a su hijo Mario Humberto y por supuesto el agradecimiento más enorme para usted que nos escuchó parlotear sobre Francis Ford Coppola. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos hasta la próxima.
Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!